Aló, 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 aló. Ok, estamos en vivo. Llevo mucho rato queriendo hacer este podcast. Bienvenidos al podcast de Alberto Zambrano. Conmigo, Alberto Zambrano, patreon.com/ Alberto Zambrano. En TikTok, si me estás oyendo desde TikTok. Estoy en todas las redes sociales con mi nombre y mi apellido. Suscribirse a mi Patreon es algo que realmente es muy barato. Te cuesta menos de que una taza de café al mes. Suscribirse al canal, dejar likes, comentar, compartir, eso es totalmente gratis y te invito a que lo hagas. El Patreon simplemente es para la gente que desborde generosidad. Preferiría tener 1 millón de suscriptores de Patreon que 2 o 3 suscriptores de Patreon o la docena de suscriptores de Patreon que tengo. Y no es porque los que suscriptores de Patreon que tengo no les valoro soporte. Eso es importante, pero quiero llegar a mucha más gente. Y con tu suscripción, tus likes, tus comentarios, por eso puedo llegar a mucha más gente. ¿De qué quiero hablar hoy? Bueno, si sigues mi canal, si sabes lo que hago, sabrás que muchas de las cosas que me gustan son los eventos internacionales y me gusta mucho el tema que está ahorita tan en boga, que es el conflicto entre Hamas e Israel, ¿no? Hay una serie de falsos supuestos en el conflicto en el Medio Oriente entre Hamas e Israel. Y antes de empezar, yo quiero aclarar un par de cosas. Sí, Hamas es amigo de la tiranía venezolana junto con Irán, China, Rusia y demás, ¿ok? Pero eso es un problema que no es venezolano. El conflicto entre Hamas e Israel es un problema local. Que jamás tenga amigos y aliados en Venezuela, eso es un problema local nuestro. No es un problema con unas ramificaciones tan geopolíticas como las que gente del Consejo Atlántico y del Consejo de Relaciones del Foreign Council Relations de Estados Unidos le quiere dar y cosas por el estilo, ¿no? O sea, si nos retrotraemos a eso, Chávez con Ceresole quiso polarizar a el mundo buscando un mundo multipolar luego del 11 de septiembre al aliarse con todo lo que no fuera el eje 1, entiéndase Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y afines, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Quiero darle la bienvenida a la gente que se une, ¿no? Por otra parte, tenemos que Europa actualmente tiene un problema de islamización, ¿no? Entonces, cuando tú ves todo lo que es este problema entre palestinos e israelitas, entre Hamas e Israel, ¿ok? Te dan una falsa opción, ¿ok? O apoyas a uno o apoyas al otro. Y en realidad puedes no apoyar a ninguno. Entonces, empecemos con los que menos apoyo, que son los israelíes, ¿no? Israel es un país que espía a sus aliados. Israel es un país que espía a sus aliados y el principal aliado de Israel es Estados Unidos. ¿Qué pasaría si Estados Unidos espiara a Israel? La gritería y los llantos y el lloriqueo sería enorme, ¿ok? Porque Israel contrató a Jeffrey Epstein para espiar a políticos negros en Estados Unidos, por ejemplo, ¿ok? Porque arrestaron a 5 israelíes el 11 de septiembre de cuando cayeron las Torres Gemelas por estar grabando, bailando y celebrando eso, ¿no? Porque los contribuyentes americanos pagan el sistema de defensa misilística, ese famoso domo de hierro, ¿ok? eh, que no sirvió para nada, porque cuando empezaron a caer los cohetes que jamás lanzó, no se activó, ¿no? Y porque cuando Estados Unidos quiere construir un domo de hierro, quiere construir algo similar, un sistema de defensa misilística similar, Israel se niega a darles el código fuente de los sistemas misilísticos que los contribuyentes americanos pagaron con sus impuestos, ¿no? Esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Por qué existen lobbies judíos en Estados Unidos que están tan empeñados en llevar adelante políticas de fronteras abiertas que jamás aplicarían en Israel? ¿Okay? ¿Por qué los lobbies judíos como la Liga Antidifamación, el Southern Poverty Law Center se empeñan tanto en llevar adelante políticas a favor de la restricción en el acceso a las armas, ¿ok?
cuestión que es un derecho constitucional en Estados Unidos, y porque esos mismos grupos de presión política se empeñan tanto en llevar adelante políticas que favorecen cosas como el aborto entre poblaciones americanas mayoritariamente negras y mayoritariamente pobres, ¿no? Yo no veo a los grupos judíos llevando adelante grupos de abuso de índole carnal infantil en comunidades pobres de Inglaterra, como si lo hacen algunos musulmanes radicales, como lo hacen en Irlanda, como lo hacen en Holanda, como lo hacen en Europa Occidental. Pero lo que sí veo son grupos organizados de musulmanes que se identifican como tal para llevar adelante este tipo de abuso de índole carnal infantil, y veo que grupos de presión mayoritariamente y desproporcionadamente judíos en sus consejos de administración promueven la entrada de grupos islámicos sin controles a Europa. Entonces, cuando te hablan de nuevo de que tienes que apoyar a Israel o Palestina, pues trata de no apoyar a ninguno, porque tienes cosas que, como las que te acabo de decir, que van en contra de uno y otro, ¿no? Entonces vamos a empezar a seguir hablando de Israel y vamos a utilizar los falsos argumentos de Israel, ¿no? Los israelitas usan a un lobby, ¿okay? Un grupo de presión, un grupo de intereses especiales que cortejan políticos que se llaman los neoconservadores. Los israelitas usan a los neoconservadores para conseguir financiamiento a costa del contribuyente americano. Y los israelitas que son de izquierda en Israel saben eso, ¿ok? No es cierto que Israel es un aliado de los Estados Unidos, porque qué clase de aliado te hunde tus barcos, espía tu sede de gobierno y usa los datos de inteligencia militar que les das para luego vendérselo a tus rivales ideológicos como los chinos, ¿ok? Lo cual me lleva a hablar un poco más sobre Israel. Hablemos sobre los medios con Israel. ¿Cuál es el empeño de los medios en mostrar solo el lado israelí? ¿Ok? Pues porque las directivas de los grandes medios tienen en sus consejos de administración, salas de redacción y grupos editoriales a un desproporcionado número de personas que se identifican como judíos sionistas. ¿Ok? El punto aquí central radica en otra cosa. En algún momento yo pude haber tenido simpatías con Israel, tuve profesores judíos sionistas, tengo amigos judíos sionistas y grandes amigos míos son judíos, pero no son sionistas, ¿ok? El sionismo es una expresión ultranacionalista del judaísmo llevada adelante por personas como Theodor Herzl, un austrohúngaro que vivió en alrededor de 1896 y es un hombre que publicó un panfleto llamado El Estado Judío, que propuso la creación de un Estado judío independiente en 1896 y junto con otros sionistas acaudalados formaron la organización sionista, promoviendo la invasión, que no inmigración, de judíos a Palestina. Nathan Birnbaum fundó la Kadima. La Kadima es un grupo que le compró armas a los perros de la guerra masones belgas y británicos en Viena en 1883, que luego, al llegar a Palestina, ¿okay? Iban pueblo por pueblo a punta de pistola a desalojar a los musulmanes locales, de la misma manera en lo que lo hizo el Estado Islámico en su momento en el 2014, en el 2013, cuando iban pueblo por pueblo, ¿okay? Haciendo desastres, ¿okay? Entonces, a la luz del conflicto actual, durante el Yom Kippur entre las fuerzas de defensa de Israel y el grupo Hamas, hay un par de cosas que yo quiero comentarles. Y viendo a los medios occidentales, viendo los medios de Estados Unidos, viendo los medios de Europa que tienen problemas propios, viendo a las sociedades de Estados Unidos y de Europa que tienen problemas propios, ¿ok? Problemas como una tasa de natalidad baja en la cual se están reemplazando, ¿ok? A las poblaciones, a los pueblos originarios blancos europeos por inmigrantes, ¿ok? Vemos problemas reales como soldados enviados a pelear unas guerras ajenas en tierras lejanas, que llegan traumatizados, que llegan mutilados, que desarrollan problemas de adicción, ¿ok? Si vemos los problemas que hay en Estados Unidos y Europa con una crisis energética, con una conflictividad social y una pésima administración de los presupuestos, yo me pregunto cuál es el enfoque y por qué tanta atención con Israel, si Israel es un país capaz de defenderse por sí mismo, ¿no? Cuando tú ves los medios como
Prager, como Breitbart, ves a Dennis Prager, ves a Charlie Kirk, ves el Washington Post, The Atlantic, New York Times, Fox, incluso los medios más izquierdistas de Estados Unidos hasta los más conservadores, todos tienen la narrativa de que hay que defender a ese país independientemente de lo que le cueste al contribuyente americano, independiente de que todos los años se manda más dinero a ese país que atención médica a los soldados veteranos de las guerras en que pelean en Estados Unidos, de que se enfoquen más en Israel que en el sistema de salud norteamericano, que es un sistema de salud en el que si te enfermas y no tienes dinero para ir a un hospital, te mueres, ¿ok? O sea, hay muchos otros problemas más grandes que los problemas del Medio Oriente, ¿ok? Que se maten entre ellos si quieren, ¿ok? Y luego me topo hace años con cosas como que la mayoría de los directivos de esos medios tienen un enfoque de defensa sionista porque tienen un fuertísimo sentido de identificación grupal que está mediado por su etnicidad y su religión. Se identifican como judíos y como tal, por estrategia evolutiva grupal, que es un concepto de psicología evolutiva, ellos buscan hacer avanzar los intereses de su grupo, actuando como una élite hiperetnocéntrica, victimista y hostil ante cualquier atisbo de crítica que logra fundir las críticas a la política interior y exterior de Israel con cosas como la intolerancia religiosa o el antisemitismo, ¿no? Tú no puedes justificar de ninguna manera la ayuda monetaria y de armas a Israel cuando países como Estados Unidos y los de la Unión Europea tienen tantos problemas en su propio suelo, ¿ok? Sencillamente no puedes. El falso argumento de que el islamofascismo es una amenaza para la región y que la región del Medio Oriente es una región que tenía cierto grado de estabilidad hasta que a Estados Unidos, a sus aliados y a los vendedores de armas les dio por derrocar a Saddam Hussein, que era un nacionalista árabe en Irak, bajo el falso pretexto de que habían armas de destrucción masiva y de que ese gobierno había ayudado y había influido en los ataques del 11 de septiembre y al invadir Irak desestabilizaron la región de formas inusitadas que hoy en día todavía vemos, ¿ok? En Irak nunca hubo democracia, ¿ok? En Irak nunca hubo armas de destrucción masiva. Los atacantes del 11 de septiembre eran sauditas, eran libaneses, eran egipcios y eran cataríes. Y Estados Unidos no invadió ni a Arabia Saudita, ni a Qatar, ni al Líbano, ni a Egipto. Se fueron a pelear una guerra de desgaste, una especie de Vietnam contemporáneo en Afganistán y en Irak. Y de hecho, la intervención en Afganistán duró más que la guerra de Vietnam y con el mismo vergonzoso resultado. Centenares de miles de muertos y centenares de miles de soldados traumatizados por una guerra que nunca tuvo sentido. Otro dato curioso que ya les mencioné, el FBI arrestó el 11 de septiembre a un grupo de israelitas en New Jersey que estaban grabando la caída de las torres y estaban celebrando el derrumbe de las Torres Gemelas para luego sencillamente ponerlos en libertad, dejar eso sin investigar. Y a pesar de ello, la prensa israelí determina en sus investigaciones que esos israelitas bailarines, celebrando un evento que polarizó y cambió la geopolítica mundial, eran espías del Mossad. Curioso, ¿no? Curioso. Al momento de la invasión de Irak en 2003, el primero en salir a apoyar los ataques a Irak desde la región del Medio Oriente en apoyo a los Estados Unidos fue Benjamín Netanyahu, Bibi Netanyahu, un tipo que tiene más tiempo que Chávez gobernando, si es que a ver vamos, ¿okay? Que gobernó más tiempo que lo que Chávez gobernó y gobernó con el mismo autoritarismo, con la misma intolerancia, con la misma colimación de la justicia, con la misma corrupción y con la misma manipulación de los poderes públicos. Así que no me hablen de que en Medio Oriente la democracia más estable es la israelita, porque es mentira, ¿ok? Cuando me dicen que en Israel hay democracia, que en Israel hay separación de poderes, pido que vean todo lo que hace Benjamín Netanyahu y sus aliados como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, todos líderes de partidos ultrasionistas, ultranacionalistas, intolerantes, hiperetnocéntricos y altamente prejuiciosos que no ven como iguales, ¿okay? A todos los demás seres humanos que no profesan ni su religión
ni que comparten la piscina genética que ellos tienen en sus organizaciones. ¿Ok? Israel es un país que recibe apoyo de Occidente no a cambio de inteligencia, no a cambio de transferencia tecnológica, no a cambio de acuerdos monetarios. Recibe apoyo porque hay un grupo de intereses especiales, de lobistas que cortejan a políticos con ingentes donaciones, y esos grupos están en los medios y empujan por la estrategia evolutiva grupal que ya les expliqué anteriormente sus intereses, su agenda hiperetnocéntrica. Y en Estados Unidos y en Europa y en el resto del mundo están en ambos lados del espectro político. Miremos a Estados Unidos. El mayor donante de la campaña de Donald Trump en su momento fue Sheldon Adelson, judío. El gabinete de Joe Biden es desproporcionadamente y mayoritariamente conformado por hombres y mujeres cuya etnicidad e identificación grupal es la judía. Donald Trump nombró a su yerno, Jared Kushner, un judío y demócrata liberal, en su gabinete para hacer negocios con Arabia Saudí. Y en el proceso, el yerno se forró de plata. Todo mientras los medios conservadores no mencionaban eso, sino que se enfocaban en la computadora de Hunter Biden. ¿Dónde está el equilibrio mediático? ¿Ok? La salsa que es buena para el pavo también es buena para la pava. Si a ver, vamos, ¿no? Pero sigamos, porque los palestinos no son ningunos santos tampoco. Palestina recibe 5 veces más dinero que Israel, que de los gobiernos de identificación religiosa islámica. Pero ¿qué hacen con esos reales? Se los rumbean, hay corrupción, aquí no hay hueso sano en este pleito, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Si a Estados Unidos le deja de dar dinero a Israel, eso implica una caída del 3% del Producto Interno Bruto de ese país. Actualmente, el Producto Interno Bruto de Israel serían unos 522 mil millones de dólares. Entonces, si Estados Unidos de repente se pone los pantalones y no se deja chulear más por los israelitas, ¿ok? Los israelitas tendrían una caída del 3% de su Producto Interno Bruto y tendrían unos 506 mil millones. Pero ¿qué compra ese 3% de Producto Interno Bruto para Estados Unidos? O sea, ¿qué gana Estados Unidos a cambio de eso? Siendo el principal aliado de Israel. Gana apalancamiento, gana influencia, influencia y apalancamiento. ¿Para qué? Porque eso hay que ponerle la lupa. ¿Okay? Usualmente las ayudas de los Estados Unidos son tuteladas por los Estados Unidos. ¿Okay? Si Estados Unidos le da dinero a un país, Estados Unidos le dice cómo gastarlo. Pero Israel usa, ¿okay?, 26% de ese dinero de forma absolutamente discrecional en materia militar y de defensa. Ningún otro país le puede poner esas condiciones. Los únicos que se salen con la suya son los del gobierno israelí. ¿Okay? Y Estados Unidos acepta esas condiciones. ¿Okay? Todos los intereses americanos en Medio Oriente son desobedecidos por todos los intereses que tienen los norteamericanos en Estados Unidos. Asia, el Medio Oriente, Israel los desobedece. De nuevo, todos los intereses americanos en Medio Oriente son desobedecidos por los israelitas. Cuando Trump, le pide a Israel que no expanda los asentamientos. ¿Y qué hizo el gobierno israelí? Los expandió. Entonces, esos acuerdos especiales son acuerdos que de verdad merecen especial revisión. Israel puede gastar 2 de cada 10 dólares de la ayuda que recibe en Estados Unidos en cuestiones de armas y defensa. Ahora, eso no es todo. Esos pagos los hace de forma, bastante truculenta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre le da dinero a principios de año a Israel, luego de que el Congreso aprueba los presupuestos. Y aquí es que viene la parte truculenta. Ese dinero Estados Unidos se lo da a Israel en calidad de préstamo. Si ese dinero se entregara como una donación, Estados Unidos tendría algún tipo de supervisión sobre cómo se gasta, malgasta, malversa o se usa dicho dinero del contribuyente americano. Pero Israel no paga ese préstamo. Estados Unidos no le cobra intereses por ese préstamo. ¿Y qué hace Israel luego con ese dinero? Compra bonos del Tesoro americano y el gobierno estadounidense le tiene que pagar a los de Israel intereses sobre el dinero
que inicialmente ellos les prestaron. Entonces es un negocio redondo, ¿ok? Y esto no lo estoy inventando yo, esto ustedes lo pueden buscar. Búsquenlo en Haaretz, búsquenlo en Jerusalem Times, búsquenlo en la página de los presupuestos de Estados Unidos, ¿ok? De hecho, según Haaretz, según Jerusalem Times, ese 3% del Producto Interno Bruto de Israel, que Israel recibe de Estados Unidos es el 25%, la cuarta parte del presupuesto de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Defensa de Israel, ¿ok? Seguimos hablando de cómo Israel desobedece todos los intereses americanos en Medio Oriente. Cuando Obama pide que se respeten las fronteras de los acuerdos de 1967, de las resoluciones de la ONU de 1967. ¿Y qué hizo el gobierno de Israel? Expandió su territorio con asentamientos en la ribera occidental en franca contravención de los acuerdos. Israel no es un país que se caracterice por ser amigo y aliado y colaborador en materia internacional. ¿Okay? Este es un país que no firma los acuerdos de proliferación nuclear. Israel tiene un programa encubierto de armas nucleares. ¿Okay? Sin embargo, cuando los iraníes quieren tener un programa nuclear, el primero en salir a quejarse es Israel y lo hace por medio de sus de sus principales aliados o de su sí, de Estados Unidos, ¿ok? Israel no firma los acuerdos de proliferación nuclear. Israel no es signatario del acuerdo de no proliferación de armas químicas y constantemente sus fuerzas de defensa incurren en Siria con su fuerza aérea realizando bombardeos. Dato curioso, Israel, junto con el régimen blanco de Sudáfrica, lo que llamaron el apartheid, ¿ok? Surafricano, desarrollaron armas nucleares y estallaron una bomba nuclear en el Océano Índico Sur en lo que se llamó el incidente de Vela. Eso fue por allá en los años 70. Curioso, ¿no? Pero sigamos. Es más, cuando el Estado Islámico existía, el liderazgo del Estado Islámico, el liderazgo de ISIS, le pedía a sus yihadistas que no hicieran operaciones en Israel. Curioso, ¿no? Está bien documentado que Israel colocó torres de radiointercepción de señales encriptadas frente a la Casa Blanca para espiar a Estados Unidos. Israel usa la transferencia tecnológica que le da a Estados Unidos y que le da a la Unión Europea y luego con la ayuda de intermediarios que gracias al fenómeno de la puerta giratoria pasan de ser espías del Mossad a empresarios de firmas consultoras de inteligencia que terminan vendiendo secretos tecnológicos a los rivales ideológicos y de facto de Estados Unidos y de la Unión Europea, como lo son China, ¿okay? Como los y Rusia, ¿okay? Rivales tecnológicos e ideológicos de Occidente. De hecho, y otro dato curioso, la empresa que administra el puerto más grande de Israel es una empresa china. No es curioso, ¿verdad? Sí. Y no es una coincidencia. ¿Ok? ¿Por qué Israel desobedece las instrucciones de Estados Unidos que Estados Unidos les da a cambio de acuerdos? ¿Ok? O sea, ¿por qué Israel desobedece lo que Estados Unidos les pide que hagan a cambio de la ayuda? Porque ellos bloquean y bombardean tanqueros petroleros con rumbo a Siria. La guerra civil siria fue un problemón para Occidente. Fue una migración gigantesca que desencadenó que un montón de desadaptados se fueran a Europa a hacer lo que normalmente hacen en su país. Abusar de mujeres, abusar de niños, aprovecharse del estado de bienestar, robar y querer obligar a las naciones que los recibían a adaptarse a ellos y no al revés. La intervención contra la única democracia secular del Medio Oriente, que es la Siria, se llevó adelante por caprichos de gente como Victoria Nuland, que es la misma que anda ahorita desde su escritorio gubernamental americano mandando real a Ucrania y fortaleciendo las operaciones militares en Ucrania, ¿okay? Diciendo que en Siria no hay oposición sino una cruenta dictadura. ¿Okay? La oposición moderada en Siria, ¿cuál es? Al-Qaeda, ¿ok? Si bien el gobierno de Bashar al-Assad tiene sus terribles taras, es pana de tipos como Chávez, Maduro y Putin, tú no puedes esperar poner una democracia occidental con valores occidentales en una región como esa.
No, es un pueblo y es una nación que no tiene ni los mismos valores, ni las mismas creencias, ni las mismas actitudes, ¿ok? Decían que Bachar era el carnicero de Damasco, que decían de Bachar que Bachar al-Assad usó armas químicas contra su propia población. Cosa que no tiene sentido, porque si ustedes ven el mapa, ¿por qué habría el ejército árabe sirio de utilizar armas químicas en zonas sobre las cuales tiene control? Son cosas que no tienen sentido, ¿ok? Son cosas que se nutren de la narrativa de la propaganda israelí, que es muy poderosa, ¿ok? Y ya que estamos hablando de Siria, ¿ok? Tenemos que hablar necesariamente de la primavera árabe, de promover una oposición moderada en Siria. Una oposición moderada como cuál, como la de Al Qaeda, como la del Frente al-Nusra, ¿ok? A la que el fallecido senador John McCain les dio armas, y hay fotos en las cuales luego de que les da armas y John McCain se va, el Frente al-Nusra se une a Al Qaeda, ¿ok? O sea, Assad, Bachar el-Assad puede ser muchas cosas, ¿ok? Pero Bachar el-Assad es un tipo que capturó terroristas para los Estados Unidos para darles información sobre sus redes de terrorismo. La familia Assad le dio datos a los Estados Unidos de terroristas como Carlos el Chacal en su momento en los Estados Unidos. Assad colaboró con España, miembro de la Unión Europea, con acuerdos comerciales, ¿ok? Y pueden decir que sí, que los Assad son una familia corrupta, que los Assad son una familia que trafican con Captagón porque los sancionan y desde antes de que los sancionaran también. Pueden decir que en Siria el cuñado de Assad, Rami Makluf es un bichito, pero miremos cómo se comporta Israel con Siria. La política de Israel era que Bachar se tenía que ir y que Siria como nación tenía que ser desmembrada y balcanizada para dar paso a unos tipos peores que Assad, que son Al Qaeda, los yazidis y una cosa llamada el Kurdistán, ¿okay? Que son unos tipos plagados de buenas intenciones, ¿okay? Que les encanta hacer cosas como decapitaciones, abusos, torturas y todas esas cosas democráticas súper chéveres que les gusta a Occidente promover, ¿no? Ahora tenemos que hablar de Hamas, ¿no? Por quienes dieron las armas a Hamas, ¿ok? Los medios te dirán que fue Irán, ¿ok? Pero miren las armas, ¿ok? Las armas son armas con calibres OTAN 5.56. Las armas son rifles Galil de fabricación israelí. Entonces, sí, evidentemente podemos tener los sempiternos AK-47 de fabricación rusa o los AK-74 o los 174 o los Norinco. Eso no lo digo yo, vean las fotos, vean el testimonio del senador republicano Ron Paul. Jamás fue incentivado y fomentado por Israel y por los Estados Unidos en su momento, ¿ok? Se lo repito, jamás fue incentivado y fomentado por Israel y los Estados Unidos en su momento para hacer un contrabalance a la organización de Yasser Arafat en su momento. Y eso les sirvió en su momento. Pero como tanto el Mossad como la CIA son demasiados miopes y cortoplacistas, no se dieron cuenta de que tú crías cuervos y te sacan los ojos, ¿ok? Invadieron Irán, invadieron Irak, quitaron a Saddam, pusieron a un chiita a cargo y no tuvieron la lucidez mental de darse cuenta de que Irán influiría drásticamente en la toma de decisiones de ese gobierno liderado por un chiita en un país mayoritariamente sunita. ¿Qué cosas, no? Es el mismo esquema cortoplacista, miope, ¿okay? Que tuvieron los americanos cuando le dieron misiles Stinger a los mujahidines para que derribaran los helicópteros soviéticos en Afganistán en 1980, para que luego esos mujahidines se radicalizaran por el wahabismo salafista de un niño rico heredero millonario saudí que quiso llevar adelante una yihad contra Israel de nombre Osama Bin Laden. ¿Qué hace Osama Bin Laden? Se lo propone a la familia real saudí, lo mandan a freír monos, ¿ok? Y montó tienda en Afganistán, bombardea las embajadas de Kenia, luego bombardea el USS Cole y luego estrella aviones en Nueva York, en Shanksville y Washington. Al Qaeda es más una idea que una organización, si te pones a ver, ¿ok? No existe, ¿ok? O sea, de nuevo, pasando a la página, no existe, ya que estamos hablando de los grupos de presión y de representación del sionismo y de los judíos,
no existe tal cosa como un lobby oculto sionista en Estados Unidos que se reúne para organizar y llevar adelante la agenda de Israel y decirles cómo hacer las cosas a los políticos estadounidenses. No. Los grupos de intereses de minorías étnicas juegan un papel cada vez más importante en los asuntos de Washington desde principios del siglo XX. Una facción, ¿ok? Lo que destaca en términos de influencia es la colección de los grupos pro-israelíes. El apoyo a Estados Unidos a tales cuerpos ha sido una verdad fija durante décadas, pero es una que rara vez se cuestiona. Entonces, ¿cómo es que la nación más poderosa del mundo antepone los intereses de Israel ante que los suyos propios? ¿Ok? Perdón. Algunas teorías te harían creer que se hacen tratos secretos en habitaciones oscuras, pero el lobby de Israel y el Departamento de Estado y de los Asuntos Exteriores de Estados Unidos, ¿ok? Es bastante evidente, ¿ok? Hay libros como el de John Mearsheimer y Stephen Walt que nos cuentan que es todo lo contrario, que este tipo de cosas son bastante evidentes, ¿ok? Que no hay conspiración, que el lobby israelí no solo opera con plena publicidad, sino que sus operaciones son parte del tejido moderno de del sistema democrático norteamericano. Y ese libro, el de Walt y Mearsheimer, nos revelan cuán poderoso es, ¿ok? Estos autores fueron acusados, evidentemente, de ser unos antisemitas furibundos y de tener y de que su libro estaba muy mal investigado. Pero el libro no es ninguna de las dos cosas. Es un análisis académico que lo que nos revela son los profundos vínculos entre el Estado de Israel y sus agencias de lobby en Washington y cómo estos afectan el comportamiento del mundo. ¿Ok? De cómo los Estados Unidos es una superpotencia en términos de política exterior en algunos casos y que incluso algunos nos explican en ese libro algunos casos de que presionan a Estados Unidos para que persiga objetivos que violan sus propios intereses estratégicos. De buenas a primeras, los autores desmantelan la moral y desmantelan los argumentos estratégicos comúnmente esgrimidos en nombres de Israel. El caso más persuasivo que presenta el libro de Mearsheimer y Walt, ¿okay? Es que la alianza con Israel le es muy costosa a los Estados Unidos. ¿Okay? La intimidad de Washington de abrazar a Israel y su voluntad de subsidiarlo, no importa cuáles sean sus políticas, no ha hecho a los ciudadanos estadounidenses ni más seguros ni más acaudalados. Todo lo contrario, el apoyo incondicional a Israel socavó las relaciones con otras naciones e inspiró a toda una generación de antiamericanos extremistas. Todo esto complica y perjudica a Estados Unidos. ¿Ok? Política exterior, complica la política exterior en el mundo árabe y hasta cierto punto en el mundo musulmán en su conjunto, por no mencionar a las decenas de miles de millones de dólares de los contribuyentes que han sido perdidos, ¿ok? Para apoyar al Estado de Israel. Así pues, un debate sobre el lobby israelí no es solo necesario para comprender las actividades geopolíticas en Medio Oriente, pero es algo que se debería haberse hecho hace mucho tiempo. Pero ¿qué es exactamente el lobby israelí? ¿Cómo opera? Mearsheimer y Walt definen a la agencia como una organización flexible, al lobby israelí como una agencia de organizaciones flexibles o una coalición de organizaciones y de individuos que dedican su dinero y su tiempo a promover los intereses grupales, étnicos, raciales y religiosos de Israel, y lo hacen empleando una variedad de tácticas como cartas abiertas, congresos, el cortejar a congresistas en Estados Unidos, ¿ok? Eh, y, o sea, como tal, son una minoría pequeña en Estados Unidos, ¿ok? Pero son muy apasionadas y son capaces de poder persuadir a punta de dinero a los formuladores de políticas para apaciguar los intereses de Israel, ya que hacerlo no resultará en ninguna pérdida significativa de electores, pero marca una diferencia estrecha en cuanto a lo que son las elecciones, ¿ok? En consecuencia, los funcionarios públicos tienden a competir para superar a sus colegas demostrando sus credenciales pro-israelíes
como las más fuertes ante las de otro oponente. O sea, yo soy más pro-israelita que tú, ¿ok? Esto lo vimos en la última elección presidencial, en la penúltima elección presidencial, cuando tanto Hillary Clinton como Donald Trump buscaron superar la promesa del otro cuando se habló de Israel. Lo vimos en la última elección presidencial de Estados Unidos, cuando Joe Biden y Donald Trump se pusieron a hablar sobre Israel. No hay nada ilegal en el esfuerzo de lobby de los israelitas, ¿ok? Ese tira y encoge en el lobby político y en los grupos de presión en Estados Unidos es la esencia de cómo funciona ese sistema, ¿ok? Incluso si va en detrimento de los intereses del Estado, como lo son los Estados Unidos. Hay muchos otros grupos de presión que van desde grupos étnicos hasta empresas de energía e industrias armamentísticas que buscan dictar las condiciones a la Casa Blanca sobre cómo operar. Pero el Comité de Acción Política americano-israelí es la cima de la cadena alimentaria en tamaño, ¿ok? Y llega, incluso llega junto con el lobby de las armas, la Asociación Nacional de Rifle y la Asociación Americana de los Jubilados, ¿ok? Entonces, los esfuerzos de lobby no siempre representan la voluntad y los intereses de los Estados Unidos, ¿ok? Y en el caso del lobby Israel, ni siquiera representa al grupo más amplio o a la comunidad más amplia por la cual dice hablar, ya que la mayoría de los judíos de Estados Unidos, de los judíos en Estados Unidos se oponen al conflicto armado y apoyan el resultado y la solución de los dos estados, ¿ok? La primera mitad del libro del cual les estoy hablando, se centra en la naturaleza nacional de la relación entre Estados Unidos e Israel y el inicio del lobby, ¿ok? Aquí aprendemos cómo el lobby domina la percepción pública y los niveles más altos de los cuerpos gubernamentales. La segunda mitad del libro, Mearsheimer y Walt explican cómo el lobby afecta a la política exterior. Y en cuanto a los palestinos, los conflictos armados en Irak, en Líbano, incluso en los nuevos teatros de los conflictos de Siria e Irán, ¿ok? O sea, es en la segunda parte del libro donde se cuestiona más la narrativa desde un punto de vista crítico, porque Mearsheimer y Walt describen el lobby israelí como una cosa casi omnipotente, y es porque lo hacen de una forma bastante elocuente, muy académica y muy respetuosa, ¿ok? La política estadounidense en el Medio Oriente es casi exclusivamente eh, resultado de la política interna de Israel y las actividades del lobby israelí. Es cierto que el lobby es poderoso, es cierto que los congresistas caminan temerosos en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos a la sombra del Comité de Acción Política americano-israelí. Pero hay otros factores que tenemos que considerar más allá de la política interna de Washington. El suministro confiable a largo plazo de petróleo crudo a precios razonables. El petróleo aquí es un elemento. El equilibrio de poder entre los actores regionales es otra razón. Todo siendo igual, la política de Estados Unidos en Oriente Medio no es ni dominada por las petroleras ni es enteramente la labor del lobby israelí. Ambas creencias son una cuestión reduccionista y carente de un sentido de complejidad de fuerzas internas y externas que dan formación y que dan formulación en lo que viene a ser la creación de las políticas que llevan adelante los Estados Unidos cuando se habla de Israel, ¿ok? Aún así, si tú te pones a escribir o a hablar sobre el lobby israelí, no te es fácil, ¿ok? Tampoco vas a estar exento de controversia. Mearsheimer y Walt ofrecen una fuente impresionante de la cual no hay ninguno igual, ¿ok? Porque estos autores se preocuparon de permanecer en el reino académico, de la misma manera que Kevin MacDonald con sus libros, ¿ok? Estos son autores que se preocupan en permanecer al margen de las emociones, de las tendencias morales y de otro tipo de justificaciones. Se acercan a su tema, lo hacen con notable precaución y hacen libros largos, ¿ok? Incluso más largos de lo que deberían ser, ¿ok? Algunas secciones del lobby de Israel, ¿ok? Se molestaron mucho y se molestan mucho cuando señalamos este tipo de cosas, ¿ok? Pero
obras como las de Walt Mearsheimer, obras sobre el judaísmo como estrategia evolutiva grupal de Kevin MacDonald, ¿okay? Son libros informativos y meticulosamente escritos, ¿okay? Y fuentes convincentes que cuestionan si el inquebrantable apoyo estadounidense a Israel está en el mejor de los casos, ¿okay? Y si eso sería estaría dentro de los mejores intereses de Estados Unidos, ¿ok? Eh, ok. Habiendo dicho esto, hay un grupo importantísimo de cristianos evangélicos en Estados Unidos que reconocen que todas las disputas en el conflicto palestino-israelí es el lado israelí el que protegería el acceso a los cristianos a los sectores considerados sagrados por la religión cristiana. Si bien cuando Jordania tenía el control de Jerusalén, los cristianos evangélicos se alzaron y presionaron para que los cristianos tuvieran acceso a zonas en Tierra Santa consideradas dignas de veneración, eso ocurrió. ¿Okay? El argumento de los cristianos evangélicos es que el islamofascismo y su absolutismo religioso no permiten este tipo de cuestiones. Y así pasó durante la administración islámica entre 1946 y 1967. A aquellos que dicen que Estados Unidos le da dinero a Egipto, Jordania y Arabia Saudita, todos esos países son aliados de Israel y siempre han sido aliados de Estados Unidos. Normalizaron sus relaciones con Israel, ¿ok? Entonces, ¿qué te está comprando esa ayuda monetaria? Porque fuera de ese contexto, si nos apegamos a la narrativa oficial de que es apalancar intereses estratégicos de inteligencia, entonces es como decir, yo te veo como socio, tú me ves como amigo y a mí ese negocio me sale mal, ¿ok? ¿Qué apalancamiento estratégico tiene Estados Unidos cuando su interlocutor y socio no les cumple? En Israel hay colimación de la justicia, manipulan a las cortes, se violenta la separación de poderes y ese 3% en general del Producto Interno Bruto que Israel recibe de Estados Unidos en forma de ayudas, Israel se lo gasta como mejor le parece, se lo gasta como le da la gana y ya les dije, es el 25% del gasto de defensa de ese país. Son miles de millones en defensa misilística que no funcionan porque el ataque con misiles de Hamas reciente no funcionó, ¿ok? En drones que realmente no están haciendo su trabajo. No es insignificante para Israel. 3.500 millones de dólares no es nada para una economía como la americana, pero es mucho, es muy significante y es muy significativo para una economía como el tamaño de la de Israel. Israel es un país que nunca peleó junto a los americanos ni en Irak ni en Afganistán, pero bastante que instigaron y apoyaron el envío de tropas americanas y europeas a esos países a pelear una guerra de desgaste. ¿Okay? Tenemos espías como Jonathan Pollard, arrestado por dar informaciones secretas de Estados Unidos a Israel, y que una vez que lo liberan es recibido en la pista de aterrizaje del aeropuerto al bajarse del avión por el primer ministro Benjamin Netanyahu. ¿Okay? Jeffrey Epstein tenía un pasaporte israelí. Ghislaine Maxwell tenía un pasaporte israelí. El papá de Ghislaine Maxwell era un magnate de los medios que llevaba adelante escuchas ilegales para tabloides y chantajeaba a celebridades, a miembros de la familia real y a políticos británicos y europeos. Y el papá de Ghislaine Maxwell, ¿okay? Robert Maxwell, muere en circunstancias raras, ahogado en las costas de las Islas Canarias cuando se cae de su yate y lo entierran en un cementerio donde solo inhuman a los héroes de guerra israelitas, y a su funeral acudió la crema innata de la política de Israel, incluido el primer ministro de Israel en su época. Recibió un funeral con honores militares siendo civil. ¿Okay? Entonces, desmontando falsedades sobre la solución de dos estados, en 1920 a los palestinos les ofrecieron dos estados y se rehusaron. En 1930 a los palestinos se les ofreció dos estados y los palestinos se rehusaron. En 1940 les ofrecieron dos estados y los palestinos se rehusaron. En 1960 les ofrecieron dos estados y los palestinos se rehusaron. En el año 2000 les ofrecieron dos estados y los palestinos se rehusaron. En 2008 les ofrecieron dos estados y los palestinos se rehusaron.
Entonces desmontemos la falsedad sobre la solución de dos estados. Siempre te ofrecen dos estados, cada vez con menos territorio y nunca les cumplían. Entonces, las cosas como son, ¿no? Lo cual me lleva a hablar un poco sobre por qué siempre la izquierda se alinea con la causa palestina islamista. ¿Okay? Los hechos. Israel siempre se opuso a la primavera árabe, a una primavera árabe que lideraron Barack Obama y el Facebook de Mark Zuckerberg, judío. Los zurdos siempre se alinean con los islamistas porque creen que están convenientemente aliados con el propósito de apalancar su poder contra sus adversarios. En ese propósito, el uso de refugiados fue apalancado por el liderazgo palestino cuando nadie los quería en ningún lado, cosa que se retrotrae a la Internacional Comunista, a la Hermandad Musulmana y al Partido Batista, ¿okay? El Ba'ath. Incluso el difunto Ayatollah Khomeini le mintió a John Kennedy, le mintió a Lyndon Johnson y le mintió a Jimmy Carter sobre sus intenciones una vez en el poder, que él lo que quería era salir del Shah, reformar a Irán, hacerla más moderna y que tenía un pleito con Israel menor por cuestiones de ocupación, pero que no tenía inclinaciones izquierdistas. Y eso terminó siendo una farsa, ¿ok? Pasando la página, a mí me toca recibir críticas, insultos, represión y ostracismo por criticar a Israel, ¿ok? Aparezco en listas de sionistas que me acusan de intolerante y mi opinión es que yo no tengo por qué escoger entre palestinos, israelíes, musulmanes o judíos, ¿ok? Es una falsa oferta, yo me puedo separar de esa trampa y ver los puntos válidos de los dos lados, porque yo soy venezolano, ¿ok? Hablemos de la ocupación ilegal, ¿no? En la Guerra de los 6 días de 1967, Israel ocupó ilegalmente, con la condena de varias resoluciones de Naciones Unidas, Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este, los Altos del Golán sirios y el Sinaí egipcio. Al día de hoy, y a pesar de su ilegalidad, mantiene esa ocupación, excepto en el Sinaí, que se lo devolvieron a Egipto en 1979, tras la firma de los acuerdos de paz en Camp David, ¿no? Esa ecuación impide de facto la creación del Estado palestino asignado por las Naciones Unidas como tal. Los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza están separados entre sí por Israel, ¿okay? La población de Gaza sufre desde 2007 un bloqueo que dificulta enormemente la salida de sus habitantes y la entrada de productos básicos y que convierte a la Franja de Gaza en la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, ¿okay? Son casi 2 millones de personas, 1 millón de ellas menores de edad, que viven apelotonadas en 41 kilómetros de largo y 10 de ancho. Desde 2004 ha sido bombardeada por Israel en numerosas ocasiones, con algunas ofensivas que llegaron a provocar miles de muertos palestinos, en su mayoría civiles, ¿ok? En Cisjordania y en Jerusalén del Este viven más de 500.000 colonos judíos que ocupan tierras palestinas y que controlan la mayoría del acceso al agua. El territorio es una especie de queso gruyere con pueblos palestinos aislados, separados entre sí y de la propia Jerusalén Este por el llamado muro del apartheid y por carreteras de uso exclusivo para los israelíes. La desconexión territorial es en sí misma un castigo colectivo a la población palestina. La ocupación ilegal de Cisjordania sigue extendiéndose cada año, con la construcción de nuevos asentamientos ilegales impulsados por colonos judíos que cuentan con la protección del ejército israelí e incluso con subvenciones del Estado. La vida en Cisjordania es durísima para la población palestina. Están sometidas a un régimen de segregación y sufren limitaciones en su libertad de movimientos, con la existencia de unos 200 puestos militares israelíes permanentes y un par de centenares más móviles que controlan las entradas y salidas. Hay menores palestinos que se levantan a las 5 de la madrugada cada día para hacer una cola de horas frente a los checkpoints con la intención de llegar a sus escuelas, colegios o universidades. A veces llegan, a veces no, a veces nunca llegan, pues los matan. Ante esas dificultades se suma en los últimos meses el incremento de agresiones de los colonos contra la población palestina. Desde enero hasta septiembre de este año, más de 200 palestinos han muerto en Cisjordania a manos de colonos o soldados israelíes, 40 de ellos menores.
Además, el ejército israelí sigue derrumbando periódicamente viviendas de palestinos o botándolos de sus casas por medio de un proceso de desposesión. Todos esos obstáculos, todas esas humillaciones cotidianas empujan a los palestinos a emigrar a otros países donde en muchos casos les es más fácil hallar derechos y una vida digna. Quedarse es en sí una forma de resistencia. ¿Okay? Tenemos que hablar entonces de los arrestos arbitrarios. Otro de los castigos colectivos de los israelitas para con los palestinos son los arrestos arbitrarios. A día de hoy hay 5.200 palestinos presos. De ellos, 33 son mujeres y 170 menores, y 1.264 están bajo detención administrativa, recluidos indefinidamente sin enfrentar juicios ni cargos en un caso que se sustentaría bastante por lo que sería el habeas corpus, ¿no? Los que no son arrestados bajo esa práctica siempre los juzgan en tribunales militares y no tienen acceso a escoger su abogado defensor, y muchas veces ni siquiera tienen abogados, pues es una corte canguro, ¿no? La ley israelí permite que sean condenados por participar o por estar o por cerca de una protesta o por organizarla, por imprimir, por distribuir material político, por ondear banderas palestinas y por ondear otros símbolos políticos. 1 de cada 5 palestinos ha sido detenido alguna vez por Israel. 2 de cada 5 en el caso de los hombres. El maltrato a los palestinos en las prisiones israelíes es habitual y ha sido denunciado por una multitud de organizaciones de derechos humanos. ¿Okay? Jamás pretende intercambiar con Israel algunos de esos presos palestinos con sus rehenes israelíes y también recuperar cadáveres que llevan años en manos de Israel. Entonces, hablemos de la segregación, porque en los últimos 15 años murieron a causa de la violencia 6.401 palestinos y 308 israelíes. La superioridad militar de Israel no es cuestionable, es incuestionable, ¿okay? Y eso le permite aplicar políticas sistematizadas de opresión contra la población palestina y de segregación, tal como la denuncian las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que no me cae bien a mí, Human Rights Watch, que no me cae bien a mí, y B'Tselem, que mucho menos me cae bien a mí, así como el relator especial de Naciones Unidas, el antiguo secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, o Jimmy Carter, que tampoco me cae bien a mí. ¿Okay? Durante décadas, los territorios palestinos estuvieron gobernados por grupos laicos y la presencia en la sociedad civil de organizaciones de izquierda fue notable. Como indican numerosos analistas, Israel ha fomentado el auge de Hamas, negando la interlocución de al-Fatah y a la autoridad palestina. De ese modo, el gobierno de Tel Aviv pretende reducir la cuestión a una guerra de Israel contra Hamas, sacando de la ecuación la ocupación, la segregación y la existencia de una sociedad civil palestina en la que hay una minoría palestina cristiana y muchos musulmanes partidarios de un Estado laico. El propio primer ministro Netanyahu se lo mencionó así a los miembros del Parlamento israelí, del Knesset, y a su partido, el Likud, en 2019. Abro comillas. Cualquiera que quiera frustrar el establecimiento de un Estado palestino tiene que apoyar el refuerzo de Hamas y la transferencia de dinero a Hamas. Esto es parte de nuestra estrategia. También el exministro de Exteriores de Israel, Shlomo Ben-Ami, o el propio jefe del servicio Mossad de Israel, Ami Ayalon, señalaron al ejecutivo de Netanyahu en ese sentido. Abro comillas. El gobierno israelí ha hecho todo lo posible para garantizar que Al-Fatah y la Autoridad Nacional Palestina ya no sean socios. Le han dado todo el poder a Hamas, decía recientemente el ex jefe del Mossad israelí. Entonces, el doble rasero. En las últimas décadas se puede observar que siempre que Israel invoca su derecho a la defensa, exige de forma implícita vía libre para perpetuar su pecado original, el acto ilegal de la ocupación, el acto ilegal del bloqueo, el acto ilegal del asedio, el acto ilegal de la segregación y, si lo considera oportuno, la licencia para acabar con las vidas de sus de lo que considera sus enemigos.
Ante ello, el doble rasero de la comunidad internacional occidental es notable. Se privilegia a la potencia ocupante frente al pueblo ocupado. En la narrativa de Israel, defenderse implica negarle derechos a la población palestina. Para persistir como Estado judío de mayoría judía, como etnoestado, el gobierno israelí discrimina, oprime y aparta a los palestinos que habitan en los territorios ocupados, lo cual es incompatible con el carácter democrático que Israel asegura tener y se vanagloria de decir que tiene ante la comunidad internacional. Esto quiere decir que reivindica los territorios palestinos como propios. Benjamín Netanyahu mostró recientemente en Naciones Unidas un mapa en ese sentido, desafiando las propias resoluciones de la ONU, pero no está dispuesto a asumir a la población palestina como ciudadana de plenos derechos en un Estado binacional. Al contrario, les niega de forma sistemática sus derechos y su igualdad a los palestinos, a los que en algunos casos usa como mano de obra explotada y barata que al final del día es devuelta al otro lado del muro como si fueran ganado. Al mismo tiempo, sigue negando la posibilidad de un Estado palestino, como lo dictan las resoluciones de Naciones Unidas, porque para ello tendría que entregar los territorios palestinos que ocupa ilegalmente, algo a lo que sigue sin estar dispuesto. La sociedad civil palestina lo ha intentado todo a lo largo de las décadas. Resistencia no violenta, intifadas, manifestaciones, protestas, guarimbas, boicot a los productos que se fabrican en los territorios ocupados ilegalmente, siguen el modelo de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Todos los mecanismos no violentos han resultado en represalias por parte de Israel, con disparos, asesinatos, secuestros, detenciones, multas o la criminalización de la disidencia. Por poner dos ejemplos, la flotilla Gaza, que en 2010 intentó romper el bloqueo para llevar la ayuda humanitaria, terminó con 11 muertos a manos de balas israelíes. La Gran Marcha Pacífica en Gaza de 2018 fue recibida con balas israelíes como respuesta. Cientos de muertos y miles de heridos y miles y cientos de mutilados. ¿Okay? Todos estamos enquistados. Esta ha sido la dinámica habitual a lo largo de los años y eso explica el enquistamiento de la situación actual y de la impunidad de los israelitas. Toda agresión israelí suele ser presentada como una legítima defensa, lo que facilita que se repitan los crímenes una y otra vez. La propia ocupación ilegal y aplicación de la segregación son justificadas de ese modo por el gobierno de Benjamín Netanyahu, el gobierno de Tel Aviv. ¿Okay? Cuando el ejército israelí mata a palestinos en Cisjordania, los gobiernos europeos y estadounidenses no dicen nada, no dicen que la población palestina tiene derecho a defenderse. Pero cuando los grupos armados palestinos asesinan a israelíes, la comunidad internacional apoya el derecho, entre comillas, de Israel a, entre comillas, defenderse y responder a sabiendas de lo que eso suele significar en términos de pérdida de vidas civiles palestinas. Es algo absolutamente desproporcionado. Recordemos que en los últimos 15 años, 95% de las muertes han sido de palestinos, según los mismos datos de las Naciones Unidas. ¿Okay? Ante la última escalada, tanto Joe Biden como los mandatarios de la Unión Europea y el Reino Unido condenan los asesinatos perpetrados por Hamas, que han supuesto un ataque contra Israel sin precedentes y muestran su solidaridad y empatía con las víctimas israelíes, como es lo lógico, pero no tienen palabras específicas para las víctimas palestinas. Y mientras digo esto, se siguen muriendo gente en Gaza. Tampoco ha habido exigencia explícita o contundente de Israel para que detenga sus ataques, sino la reiteración de su derecho a defenderse. Joe Biden incluso lo ha extendido a derecho y deber de defenderse. ¿Okay? De ese modo, durante días se da luz verde a los asesinatos de la población palestina civil en la Franja de Gaza. La presidenta de la Comisión Europea señalaba que Israel tiene el derecho a defenderse hoy y en los días venideros, cuando ya se contaban más de 200 palestinos muertos. No hace falta ser ningún experto para saber en qué consistiría esa defensa israelí. El pasado reciente nos arroja numerosos ejemplos.
Más aún cuando el propio gobierno de Tel Aviv anunciaba un asedio total en donde les cortan la luz, el acceso a los alimentos y al acceso al gas, porque están luchando contra animales humanos y están actuando en consecuencia. Así lo dijo el ministro de Defensa israelí sin que nadie le corrigiera, ¿no? Pero poco después de que los ataques de Hamas, el diputado y miembro del partido israelí de Likud de Benjamin Netanyahu, de nombre Ariel Kalner, llamaba a una segunda Nakba. ¿Ok? Son 700.000 palestinos expulsados en 1948, 600 aldeas arrasadas. Eso fue la Nakba. Bueno, Ariel Kalner llamó una segunda Nakba. El ministro de Finanzas israelí, que se define a sí mismo como fascista y homófobo, basado, decía que tenemos que ser crueles ahora y no considerar demasiado a los cautivos. Un portavoz militar israelí afirma que el objetivo de las fuerzas de defensa de Israel está en crear daño, no en ser precisos. Y el propio ministro Benjamin Netanyahu anunciaba venganza poderosa. A esto es lo que respalda Estados Unidos, esto es lo que respalda Europa en estos días, ¿ok? No se puede decir nada que justifica matar a israelíes y luego justificar el asesinato de palestinos porque no son infrahumanos, ¿ok? Así lo decía el embajador palestino en Naciones Unidas, ¿ok? Otro que no me cae bien, como Josep Borrell, repetía que Israel tiene derecho a defenderse, aunque matizaba el cierre de filas estos días de atrás, al señalar que Israel tiene que ser un acuerdo al derecho internacional y algunas decisiones son contrarias al mismo, ¿ok? En referencia a los cortes de luz, agua o alimentos. No ha tenido palabras el alto representante Borrell para pedir explícitamente el cese de los bombardeos israelíes sobre Gaza, para pedir un fin al bloqueo o para acabar con la segregación o para acabar con la ocupación que asfixian la vida de los palestinos. Pero este es el mismo hombre que va y se da carantoñas con Díaz Canel, ¿no? Entonces, es eso. Para concluir, les reitero, si, la, si te ponen a escoger entre Palestina e Israel, no tienes que escoger a ninguno. Es un falso dilema, es una falsa opción. Eso es algo que está muy lejos. Está muy lejos de ti y está muy lejos de tu realidad. Yo soy Alberto Zambrano. Este es mi podcast. Gracias por haberte tomado el tiempo en escucharme. Patreon.com/Alberto Zambrano. A partir de $1 te puedes suscribir, más si desbordas generosidad. En la descripción de este video y de este audio hay coordenadas por si me quieres hacer alguna donación en cripto. ¿Ok? Suscribirse a mis canales, a mis medios de difusión es totalmente gratuito. Compártelo, mándaselo a tus panas, comenta, ya que eso me ayuda mucho con el algoritmo. Y hasta una próxima ocasión. Soy Alberto Zambrano y nos vemos.